En 3 videos anteriores abordamos los conceptos y resultados básicos de lógica proposicional y de cuantificadores que requerimos para aplicarlo a la realización de demostraciones formales en matemáticas. Veremos básicamente 2 técnicas de demostración. En este video abordaremos lo que se conoce como demostraciones directas y en un video subsecuente abordaremos las técnicas de demostración indirecta. Una demostración directa de una proposición lógica de la forma P, entonces Q, es el resultado de una sucesión finita de conjunciones verdaderas. Es decir, muchos resultados en matemáticas se expresan de esta forma, ¿no? Se tiene P una hipótesis, ¿no? Que puede abarcar varias condiciones y que en caso de cumplirse implican que se va a cumplir una tesis o conclusión Q. Entonces queremos ver cómo podemos hacer una serie de pasos intermedios que nos lleven a Q. Es decir, muchas veces leemos el enunciado y no nos resulta tan claro o evidente que P implica Q. Entonces tenemos que realizar una serie de pasos intermedios. A eso se refiere con esta sucesión finita de conjunciones verdaderas. Típicamente será algo de este estilo. Primero demostraremos que si P es verdadera, entonces una proposición R1 es verdadera, y luego veremos que si R1 es verdadera, entonces una proposición R2 también resulta ser verdadera, y así sucesivamente hasta que finalmente logramos llegar a una cierta proposición, llamémosle R sub n, que termina implicando la conclusión Q, que es la que queremos comprobar o verificar. Lo anterior pues está motivado por el siguiente resultado, aunque a lo mejor es intuitivamente claro esta forma de proceder para demostrar o justificar algo, pues podemos darle un fundamento un poquito más específico, y lo vamos a ver para el caso de en el que haya 3 proposiciones involucradas, pero pueden ser muchas más. Entonces tenemos esta proposición que nos dice lo siguiente: si esta conjunción es verdadera, esta es una conjunción de 2 implicaciones, y que ya sabemos para que sea verdadera se requiere que R1 entonces R2 sea verdadera y al mismo tiempo que R2 entonces R3 sea verdadera. Entonces, si esto es verdadero, también podemos afirmar, bueno, esto nos dice la proposición y lo vamos a verificar, que la implicación R1 entonces R3 resulta ser también verdadera. Entonces aquí estaríamos hablando de que rápido llegamos de R1 a R3, pero insisto, esta misma idea lo puedes sostener para 4 o para cualquier número finito de proposiciones o de pasos necesarios para llegar desde una hipótesis P hasta una conclusión Q. ¿Cómo demostramos que esto es cierto? Pues vamos a recurrir nuevamente a lo que vimos en videos anteriores, a construir la tabla de verdad que incluya todos los casos posibles de verdaderos y falsos para R1, R2 y R3. Entonces, como tenemos 2 resultados posibles para R1, verdadero o falso, 2 para R2, 2 para R3, 2 por 2 por 2 sería 8. Entonces, hay 8 combinaciones posibles de verdaderos y falsos para R1, R2 y R3. Entonces, vamos a tener que analizar los 8 casos. Luego, calcular la implicación de R1 entonces R2 para los 8 casos, la de R2 implica R3 para los 8 casos, luego hacer la conjunción y verificar que cuando esto es verdadero, efectivamente la implicación R1 entonces R3 resulta ser también verdadera. Entonces, de los 8 casos, pues la mitad para R1 serán verdaderos y la otra mitad serán falsos, ¿no? Entonces aquí están 4 verdaderos, 4 falsos. Luego, para R2, pues de estos verdaderos la mitad serán verdaderos, la mitad falsos, y de estos falsos también la mitad verdaderos y la mitad falsos. Entonces así abarcamos este caso, y luego finalmente de estos verdaderos igual para R3, uno verdadero, uno falso, uno verdadero, uno falso, y así sucesivamente. Entonces pues ya tenemos ahí todos los casos posibles de verdaderos y falsos cuando tenemos 3 proposiciones involucradas. Ahora vamos a realizar las implicaciones. R1 entonces R2. Ya sabemos que pues solo es falsa en un caso, cuando la hipótesis es verdadera y la conclusión es falsa. Es decir, tenemos que buscar nada más el caso verdadero para R1, falso para R2, y ese va a ser falso, y ya todos los demás casos son verdaderos. Entonces aquí vamos a buscar un verdadero falso, sería este, y estos serían los únicos casos, ¿no? El tercero y el cuarto, ahí nos va a dar una evaluación de falso, y a todos los demás pues sabemos que es verdadero.
Lo mismo para R2 implica R3, pues nada más buscamos el verdadero o falso, que en este caso es el segundo y el sexto, ¿no? Entonces, esos son los casos falsos, todos los demás resultan ser verdaderos. Ahora hagamos la conjunción de estas dos implicaciones, que aquí lo fácil y rápido pues, son los verdaderos. Necesitamos que sean ambos verdaderos para que la conjunción sea verdadera, pues sería este primer caso, tendríamos este quinto caso, el séptimo y el octavo. Estos son los casos verdaderos y pues todos los demás resultan ser falsos. Y ahora, por último, hagamos la implicación de R1, entonces R3. Igual buscamos primero el verdadero falso, sería el segundo, sería el cuarto nada más. Ahí está. Y todos los demás ya sabemos que son verdaderos. Ahora, ¿qué nos está diciendo esta proposición? Cuando esta conjunción de dos implicaciones resulta ser verdadera, entonces esta es verdadera. Cuando no, pues no se compromete nada. Nada más es cuando esta conjunción resulte ser verdadera. Entonces, simplemente en esta columna nos fijamos en los casos nada más cuando es verdadera y notamos que justo cuando esta conjunción de implicaciones es verdadera, resulta que la implicación R1 R3 también es verdadera. Entonces, lo que hace ver esta proposición es verdadero. Noten ustedes que cuando esta conjunción es falsa, no hay compromiso para la implicación R1 entonces R3, ¿no? Aquí por ejemplo es falso y resultó falso, aquí es falso verdadero, pero insisto, aquí no se habló de equivalencia lógica, simplemente se dijo cuando la conjunción de estas dos implicaciones sea verdadera, entonces te garantizo que la implicación R1 entonces R3 resulta ser verdadera. Aquí ya lo comprobamos mediante esta tabla de verdad. Entonces, este es el resultado que queríamos demostrar respecto a esta proposición. Ahora, dijimos que muchos enunciados en matemáticas, en materias como cálculo, álgebra superior, geometría analítica, pues los enunciados son de la forma si P, entonces Q. Pero va a haber otras también con bastante frecuencia que son del tipo doble implicación, ¿no? Enunciados que son si esto se cumple, sí y solo si esto otro se cumple. Entonces van a ser de la forma P, si, solo, si Q. Pero esto puede realizarse en dos pasos, como consecuencia de la definición 12 que vimos en un video anterior. La definición 12 es cómo se define la doble implicación. Pues recordemos se define como una conjunción de dos implicaciones, la de P entonces Q y la de Q entonces P. Entonces cuando queremos demostrar una aseveración, una proposición en matemáticas que es de la forma doble implicación, es decir que tiene una redacción del tipo esto se cumple si, solo si esto otro se cumple, lo podemos hacer en dos pasos. Puedes simplemente demostrar primero que P entonces Q es verdadera. Luego demuestras que si Q es verdadera, entonces P es verdadera, ¿no? Y luego, pues ya habiendo demostrado que estas dos son verdaderas, ya terminaste, porque la doble implicación no es más que la conjunción de estas dos, y si estas dos por separado son verdaderas, pues la conjunción es verdadera, ¿no? Entonces, por eso es que ya digamos como que tener una buena técnica de demostración para aseveraciones de la forma P entonces Q, pues ya automáticamente para aseveraciones del tipo P, sí, solo si Q, pues simplemente lo haces en dos pasos, con dos implicaciones en un sentido y en el otro. Veamos un primer ejemplo de una demostración directa. Aquí lo ponemos como teorema. Cuando en matemáticas veas esta palabra, teorema, o veas proposición, o veas lema, o veas corolario, todos ellos son proposiciones lógicas que se deben de poder demostrar de alguna forma. El cambio de palabra tiene que ver con el nivel de profundidad o de complejidad o de trascendencia de dicha proposición, pero todas son proposiciones lógicas, teoremas, lemas, corolarios, o las que nada más se llaman proposiciones. Normalmente cuando se habla de teoremas se habla de resultados que no son tan inmediatos de demostrar, que hay que hacer una serie de pasos para demostrarlos. Cuando el resultado es muy sencillo de demostrar, pues se llama una proposición. Cuando es un resultado inmediato a partir de otro se le llama corolario. Cuando es un lema a veces es algo parecido a un teorema, pero que es auxiliar para demostrar otra cosa que interesa. Bueno, eso ya lo verás en tus cursos formales de matemáticas. Pero aquí tenemos un primer teorema. Nos dice, el cuadrado de un número entero impar es también un número impar. ¿Cómo puedo demostrar que esto en general se
se cumple. Vamos a hacer un análisis preliminar de esta frase. Yo te recomiendo que al principio, si no tienes mucha experiencia en hacer demostraciones en matemáticas, hagas este análisis preliminar pues del enunciado, ¿no? O sea, para poder demostrar cualquier resultado de matemáticas, lo primero es entender muy bien cuál es la idea y muchas veces pues tratar de reexpresar el enunciado en términos de algo que nos facilite la aplicación de estos resultados de lógica proposicional que ya hemos estado viendo. Entonces, primero necesitamos un poco de notación. Como vamos a hablar de un número, bueno, pues vamos a denotar n ese número. Y si se fijan, son aseveraciones que tienen que ver con los números enteros, ¿no? Los números enteros o son pares o son impares, ¿no? No hay de otra, ¿no? O es par o es impar. Entonces, pero aquí hay una aseveración que tiene que ver con los enteros. Entonces vamos a usar la letra minúscula n para representar cualquier número entero, porque esta aseveración es sobre cualquier número entero, nos hace explícito un número en particular. Entonces tenemos que representar cualquier número entero, lo haremos con la letra n minúscula. Tenemos una aseveración dentro de esta frase, el hecho de que n es impar. Aquí está, esa es la primera parte. El cuadrado de número entero dice, el cuadrado de número entero impar, entonces hay una aseveración en relación a un número entero impar. Entonces, por ahí está metido esta aseveración, n es impar, y por ahí también está metido el hecho de que el cuadrado de esta n, de ese número, es un número impar. Entonces son dos afirmaciones que están ahí involucradas. Y de hecho esta frase, aunque no estaba explícitamente de forma condicional, es decir, la forma P entonces Q, podemos notar que de hecho sí es una implicación, ¿no? Es decir, otra forma de redactar este mismo teorema sería, si n es impar, si n es impar, entonces n cuadrada es impar, ¿no? Pero es importante hacer este análisis y siempre que sea posible ver cómo podemos reescribir el enunciado de un teorema, de una proposición, de un corolario, ver si lo podemos escribir en la forma P entonces Q o en la forma P sí, solo sí, Q. Esto es muy importante y muy útil a la hora de aprender a hacer demostraciones en matemática. Entonces, tenemos que hacer una demostración de este estilo. Partir, aquí va a ser un ejemplo de una demostración directa, entonces vamos a partir de que n es impar y vamos a ver si podemos realizar una serie de pasos intermedios con implicaciones que nos lleven finalmente a concluir que entonces el cuadrado de n también resulta ser un número impar. Entonces vean qué importante es este análisis preliminar, ¿no? Porque no hemos comenzado la demostración, ahorita vamos a comenzarla. Entonces vamos a hacer la demostración directa. Si n es número impar, porque recuerden, esa es nuestra hipótesis, ¿no? De ahí partimos, ¿no? Queremos llegar a concluir que n cuadrada es impar, pero partimos de la hipótesis de que n es impar. Entonces, si n es impar, entonces existe un número k en los enteros tal que n es igual a 2k más 1. ¿Por qué? Porque todos los números impares son de esta forma. O que si lo quieres ver, como dijimos hace rato, todos los números enteros, los números enteros o es par o es impar. ¿Cómo son los números pares? Aquellos que son múltiplos de 2, ¿no? Entonces, si quieres, si n es un número par, pues va a ser 2 por algún entero, ¿no? Para que sea número par. Pero si no va a ser número par, es decir, si va a ser número impar, todos son de la forma 2 por algo más 1. Porque si no le sumas el 1, entonces sería un número par. Entonces, si n es un número impar, necesariamente decir, entonces existe un k en los enteros, tal que n se puede escribir de la forma 2 por k más 1. Entonces, este sería un primer resultado, consecuencia. Ahora, si esto es cierto, entonces, a la hora de elevar n al cuadrado, ¿por qué lo elevo al cuadrado? Porque finalmente hay una aseveración acerca de que n al cuadrado es impar, entonces hacia allá vamos. Entonces ya tenemos que n es impar, tenemos esta expresión general, pues entonces n al cuadrado, pues es este binomio elevado al cuadrado, ya lo sabes hacer, pues nos da este resultado. Ahora, no hay que perder de vista, ¿qué es lo que queremos demostrar? Queremos demostrar que n cuadrado es impar. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos que ver si a n cuadrada la podemos escribir como n, ¿no? N, ¿por qué sabemos que es impar? Porque se escribe de la forma 2 por k más 1. Entonces hay que ver si ahora n cuadrada lo puedo escribir de la forma 2 por algún entero más 1. Entonces fíjense, aquí el más 1 ya está. Entonces nada más hay que ver cómo podemos
si es posible factorizar de aquí un 2 y que quede multiplicado por algo que sea un número entero. Aquí está fácil, pues sí podemos factorizar el 2 de aquí. Entonces en un siguiente paso tendríamos que n cuadrado es igual a 2 por esta cantidad más 1. ¿Pero qué tenemos aquí? Pues k es un entero, elevado al cuadrado sigue siendo un entero, multiplicado por 2 sigue siendo un entero. Y luego le sumamos 2 por el entero, que es un entero. Entonces, esto que quedó aquí adentro es un entero. Entonces, prácticamente ya terminamos, ¿no? Es decir, estamos llegando a que n cuadrado se puede escribir también en la forma 2k asterisco más 1, donde k asterisco es un número entero, es esto que está aquí. Obviamente es un número entero distinto al de acá, pero no importa. Aquí lo que queremos es demostrar ahora que n, partiendo de que n es impar y que esto es cierto, pues que n cuadrada es impar. ¿Y cómo lo estamos logrando? Pues demostrando que se puede escribir en la forma 2 por alguno entero más 1, que ya lo identificamos, es este que está acá, y con esto ya concluimos que n cuadrada también es impar. Si partimos de que n es impar, hicimos una serie de razonamientos hasta que finalmente llegamos a la conclusión que deseábamos, que es que n cuadrado también es un número impar. Entonces es una forma, digamos, muy ordenada, muy cuidadosa de ir haciendo cada paso. Yo te recomiendo que al principio, si no tienes mucha experiencia en hacer demostraciones en matemáticas, lo hagas de esta forma, ¿no? Ya después, conforme vas adquiriendo más práctica, no es necesario tanto detalle. De hecho, te voy a mostrar una redacción típica que vas a encontrar en los libros, que no lo vas a encontrar típicamente de esta forma, sino vas a encontrar una redacción como mucho más compacta. Entonces, esta misma demostración ahora te la voy a presentar como normalmente la vas a encontrar en los libros. Y vendría a ser algo así. Si n es impar, entonces n es igual a 2k más 1 por algún entero k, luego n cuadrada es igual a esto, que se expresa como esto, y como 2k cuadrada más 2k es entero, se concluye que n cuadrada es impar, ¿no? Entonces, sí es más compacta esta demostración, ¿no? Parece hasta como más platicada, pero está bien fundamentada, pero lo que está detrás de esta redacción es esto que vimos acá, ¿no? Pero insisto, al principio no es fácil verlo. Yo te recomiendo que analices bien esto que tenemos aquí en pantalla con esta redacción para que te convenzas de que es lo mismo, que esta es la redacción que vas a encontrar en los libros, pero al principio yo sí te recomiendo que hagas todo este nivel de detalle y ya conforme vas adquiriendo práctica, pues podrás hacer una demostración, digamos, ya de este estilo.